Ethan Carter sintió el golpe antes de escuchar la alarma. La nave Meridian se sacudió con fuerza, y las luces del panel de control parpadearon en rojo. «Perdemos el escudo trasero», gritó Kevin Brooks desde el asiento de atrás. «Nos van a alcanzar». Ethan apretó los controles con las dos manos. Afuera, entre la oscuridad del espacio, una sombra enorme se acercaba despacio, como un animal seguro de su presa. No era una nave común. Tenía un diseño extraño, con curvas que parecían vivas, y un color oscuro que absorbía la poca luz de las estrellas cercanas. Dijo una voz por el comunicador, fría y clara, sin ningún acento conocido. Ethan miró a Kevin. Ninguno de los dos sabía qué responder. Habían salido en una misión simple de exploración, lejos de cualquier zona de conflicto. La galaxia llevaba años en calma, al menos para los humanos. Pero eso, al parecer, estaba a punto de cambiar para siempre. «Somos una nave civil», respondió Ethan, tratando de sonar tranquilo. «No representamos ninguna amenaza para nadie». Silencio. Luego, un rayo de luz azul envolvió la Meridian y la nave dejó de responder a los controles. Ethan sintió cómo el estómago se le encogía. Los motores se apagaron solos. Las luces internas cambiaron a un tono más suave, casi hipnótico, como si algo afuera quisiera calmarlos antes de atraparlos del todo. «Nos tienen», dijo Kevin en voz baja. «No podemos movernos, Ethan». No responde nada. La nave gigante los atraía como si fueran un pequeño juguete flotando en el agua. Ethan miró por la ventana y vio cómo se abría una compuerta enorme en el costado de la nave alienígena. La luz que salía de ahí era blanca y brillante, casi cegadora, y parecía tragarse toda la oscuridad del espacio a su alrededor. «¿Qué hacemos?», preguntó Kevin, con la voz quebrada. «Nada», respondió Ethan. «Por ahora, no tenemos opción». Minutos después, la Meridian fue absorbida dentro de aquella compuerta gigante. El sonido metálico del anclaje resonó en todo el casco de la nave. Luego, silencio total. Un silencio tan profundo que Ethan podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza contra el pecho. Se levantó despacio de su asiento. Miró a Kevin, que respiraba rápido, con los ojos muy abiertos y las manos temblando sobre las rodillas. «Tranquilo», dijo Ethan, aunque él mismo no sentía ninguna calma por dentro. «Vamos a ver qué quieren de nosotros». La puerta de la nave se abrió sola, con un sonido suave, casi como si respirara. Afuera esperaban figuras altas, cubiertas con trajes plateados que brillaban bajo una luz artificial azulada. No tenían armas visibles, pero su presencia imponía un respeto silencioso, casi sagrado. Una de las figuras dio un paso adelante. Su voz sonó directo en la mente de Ethan, sin necesidad de palabras habladas en voz alta. «Vengan con nosotros. La reina quiere verlos». Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La palabra reina no le sonaba a algo pacífico. En las historias que había escuchado de otros pilotos exploradores, hace años, las especies gobernadas por reinas solían ser las más antiguas, las más peligrosas, las que manejaban imperios enteros, con reglas que los humanos apenas entendían. Caminaron por pasillos largos, iluminados con una luz azul tenue que parecía moverse con cada paso que daban, como si el propio pasillo estuviera vivo. Las paredes tenían una textura extraña, parecida a piel seca de algún animal gigantesco. El aire olía a metal frío y a algo dulce, parecido a flores quemadas lentamente. Kevin caminaba cerca de Ethan, en silencio, con la mandíbula apretada. Ninguno de los dos había entrenado para esto. Eran exploradores, no soldados. Su trabajo era encontrar planetas nuevos, mapear estrellas, no enfrentarse a imperios desconocidos, ni caminar hacia lo que podía ser el final de sus vidas. «¿Crees que nos van a hacer daño?», susurró Kevin. «No lo sé», admitió Ethan. «Pero si quisieran matarnos, ya lo habrían hecho allá afuera, sin tanto protocolo». Esa idea no ayudó mucho a calmar a Kevin, pero al menos tenía algo de lógica. Después de varios minutos caminando, llegaron a una sala enorme. El techo se perdía en la oscuridad, tan alto que no se distinguía dónde terminaba. En el centro de la sala
Había una especie de trono hecho de un material que parecía cristal negro, pulido hasta brillar como un espejo oscuro. Sentada ahí, esperando con una calma que resultaba casi incómoda, había una figura que dejó a Ethan completamente sin palabras. La reina alienígena era alta, mucho más alta que cualquier humano que Ethan hubiera visto antes. Su piel tenía un tono grisáceo con reflejos plateados que cambiaban de color según la luz. Sus ojos brillaban con un dorado intenso, casi líquido. No parecía hostil. Al contrario, su expresión mostraba una curiosidad profunda, casi humana, algo que Ethan no esperaba encontrar en una criatura tan distinta a él. «Acérquense», dijo ella, y esta vez su voz sonó en el aire, clara y firme, no solo dentro de la mente. Ethan dio un paso adelante, con las piernas temblando apenas un poco. Kevin se quedó atrás, cerca de los guardias, sin atreverse a moverse más de lo necesario. La reina lo miró fijamente, como si tratara de leer algo escondido dentro de él. Luego, inclinó la cabeza levemente, con un gesto que parecía casi de respeto. «Hemos observado a tu especie desde hace tiempo», dijo. «Han sobrevivido a guerras, a desastres, a su propia naturaleza destructiva. Y sin embargo, siguen avanzando, siguen construyendo, siguen buscando más allá de su propio mundo». Ethan no supo qué responder. Sentía que cualquier palabra podía ser un error grave, algo que no se podía deshacer después. «Tenemos una pregunta», continuó la reina, levantándose despacio del trono. «Una que ninguna otra especie en este sector de la galaxia ha podido responder de forma clara». Su altura, ahora de pie, hacía que Ethan se sintiera diminuto frente a ella. Caminó despacio, con pasos silenciosos, hasta quedar a solo 1 metro de distancia de él. Detrás de ella, los guardias no se movieron ni 1 centímetro, como estatuas de metal esperando una orden. Los ojos dorados de la reina brillaron con más intensidad. El silencio en la sala se volvió pesado, casi físico, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración junto con ellos. «¿Estás solo, humano?» Ethan sintió que el aire se le atoraba en el pecho. La pregunta parecía simple, casi tonta, pero algo en la forma en que la reina la había dicho, con tanto peso, con tanta intención detrás de cada palabra, le decía que no era una pregunta cualquiera. No hablaba de si tenía compañía dentro de la nave. Hablaba de algo más grande, algo que Ethan aún no comprendía del todo, pero que sentía moverse debajo de la superficie de esas 4 palabras simples. Miró a Kevin, luego a los guardias inmóviles, y finalmente, de vuelta a los ojos dorados de la reina. No sabía si su respuesta iba a cambiar algo, pero sentía, con una certeza extraña que le nacía desde el estómago, que las próximas palabras que dijera iban a definir el destino de algo mucho más grande que su propia vida, y tal vez, mucho más grande que la vida de cualquier humano en la galaxia entera. La reina esperó, sin apartar la mirada, sin parpadear siquiera, y Ethan, por primera vez desde que había salido de la Tierra años atrás, no supo qué decir. Ethan tragó saliva antes de hablar. Su voz salió más baja de lo que esperaba, casi un susurro en aquella sala tan grande. «No», dijo finalmente, «no estoy solo. Tengo a mi compañero aquí conmigo. Tengo a mi familia en la Tierra. Tengo amigos, personas que me esperan cuando vuelvo de cada misión». La reina lo escuchó sin moverse, con una atención que parecía absorber cada palabra que salía de su boca. Cuando Ethan terminó de hablar, ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera guardando esa respuesta en algún lugar profundo de su mente. «Esa no era exactamente la pregunta», dijo al fin, abriendo los ojos otra vez, «pero es una respuesta interesante de todas formas». Ethan frunció el ceño, sin entender del todo. Entonces, ¿qué pregunta era, si no era esa? La reina dio media vuelta y caminó de regreso hacia su trono, con movimientos lentos, casi ceremoniales. Cuando volvió a sentarse, miró a Ethan con una expresión que parecía cargar siglos de cansancio detrás de aquellos ojos dorados. «Mi especie se llama los Vantir», dijo, «y hace mucho tiempo, antes de que tu planeta tuviera siquiera vida en sus océanos, nosotros vivíamos conectados de una forma que tu mente humana probablemente no puede imaginar del todo.
Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas para explicar algo que no tenía traducción sencilla. No éramos individuos separados como ustedes. Compartíamos pensamientos, recuerdos, emociones. Cuando uno de nosotros sentía dolor, todos lo sentíamos un poco. Cuando uno de nosotros encontraba alegría, esa alegría se repartía entre miles de mentes al mismo tiempo. Nunca, en toda nuestra historia, un Vantir estuvo verdaderamente solo. Era imposible. Física y mentalmente imposible. Ethan escuchaba con atención, aunque la idea le resultaba difícil de comprender del todo. La soledad, para los humanos, era parte natural de la vida. Todos, en algún momento, se sentían solos, incluso rodeados de gente. Eso suena. Ethan buscó la palabra correcta. Suena hermoso, en realidad. Lo era, respondió la reina, con un tono que de pronto se volvió más frío, más distante, hasta que llegó la fractura. Kevin, que había permanecido callado todo ese tiempo cerca de los guardias, se atrevió a dar un paso adelante. ¿Qué fractura?, preguntó, con cuidado. La reina lo miró, evaluándolo, y luego decidió responder de todas formas. Hace 3 generaciones, una plaga golpeó nuestra red de conexión mental. No fue una enfermedad del cuerpo, sino de la mente. Se propagó como fuego entre pensamientos conectados, y en cuestión de días, millones de Vantir quedaron completamente aislados, desconectados de la red que nos había unido desde siempre. Su voz bajó de volumen, casi como si le costara recordar aquello. Yo era joven entonces. Sentí, de un momento a otro, cómo mi mente se quedaba sola por primera vez en toda mi existencia. No había voces, no había otros pensamientos acompañando los míos. Solo silencio, un silencio que ningún Vantir estaba preparado para soportar. Ethan sintió una punzada extraña en el pecho, algo parecido a la empatía, aunque la experiencia que describía la reina fuera tan ajena a todo lo que él conocía. Muchos de los míos no sobrevivieron a esa soledad repentina, continuó ella. Se apagaron, poco a poco, como luces sin energía. Otros perdieron la razón, y los que sobrevivimos, tuvimos que aprender algo que ninguna otra generación de Vantir había necesitado aprender jamás: cómo existir como individuos separados. Hizo otra pausa larga, mirando algún punto fijo en el aire, como si reviviera aquellos días en su memoria. Desde entonces, cada vez que encontramos una especie nueva en el espacio, les hacemos la misma pregunta. Queremos saber cómo enfrentan ustedes la soledad, algo que para nosotros fue una tragedia, pero que para muchas especies parece ser parte normal de su existencia. Ethan entendió, por fin, la verdadera dimensión de la pregunta. No era sobre estar acompañado en ese momento. Era sobre cómo una especie entera podía sobrevivir sabiendo que cada mente, cada persona, estaba fundamentalmente separada de las demás. Entonces, dijo Ethan despacio, quieren saber si nosotros, como especie, sabemos vivir solos. Exacto, respondió la reina. Y hasta ahora, ninguna respuesta nos ha dejado completamente satisfechos. Antes de que Ethan pudiera responder algo más, una de las figuras plateadas que custodiaba la sala se acercó rápido a la reina y le susurró algo que Ethan no alcanzó a escuchar. El rostro de la reina cambió, apenas un segundo, mostrando una sombra de preocupación que desapareció casi tan rápido como había llegado. Discúlpenme, dijo ella, levantándose de nuevo. Hay asuntos que requieren mi atención inmediata. Serán llevados a una zona segura mientras tanto. Antes de que Ethan pudiera preguntar algo, los guardias ya los estaban escoltando fuera de la sala principal. Mientras caminaban, Kevin se acercó a Ethan y le habló en voz muy baja. ¿Escuchaste eso? Una plaga mental. Toda una civilización que perdió su conexión de golpe. Eso explicaría por qué actúan tan raro con nosotros. Sí, dijo Ethan, todavía procesando todo lo que había escuchado. Pero hay algo más. Noté que uno de los guardias, uno que estaba parado detrás del trono todo el tiempo, nos miraba distinto, no como los demás. Kevin lo pensó un momento. ¿Distinto cómo? Como si no confiara en nosotros, respondió Ethan.
como si ya hubiera decidido que somos un problema. No se equivocaba. Mientras tanto, en otra parte de la nave, un Vantir de piel más oscura, con marcas plateadas en forma de líneas rectas sobre el rostro, observaba una pantalla holográfica con los datos recolectados sobre los dos humanos. Su nombre era Vren, consejero principal de la reina, y su expresión, aunque difícil de leer para cualquier humano, mostraba una desconfianza profunda. «Mi reina», dijo Vren, cuando ella entró en la sala privada donde él trabajaba, «esta obsesión suya con estudiar cada especie nueva que encontramos nos ha costado tiempo y recursos valiosos, y ahora, mientras usted habla con estos humanos, tenemos una amenaza real acercándose por el sector 7. «Lo sé», respondió la reina, con calma. «Los Kordath han estado moviendo sus flotas hacia esta región desde hace semanas. Entonces, sabe que no tenemos tiempo para curiosidades», insistió Vren. «Los Kordath no hacen preguntas antes de atacar. Si nos encuentran aquí, distraídos con dos humanos capturados, podríamos perder mucho más que tiempo». La reina se quedó en silencio un momento, pensando. «Aún así», dijo finalmente, «quiero saber la respuesta completa de estos humanos antes de decidir qué hacer con ellos». Vren no ocultó su desacuerdo, pero tampoco discutió más. Simplemente asintió, con la rigidez de alguien que obedece sin estar convencido. Mientras tanto, muy lejos de ahí, en una estación espacial humana llamada Punto de Anclaje 6, el capitán Nathan Cole revisaba los reportes de la última hora con creciente preocupación. La nave Meridian llevaba más de 12 horas sin reportarse, algo que rompía completamente el protocolo establecido para misiones de exploración. «Laura», dijo Nathan, entrando a la sala de control, donde la científica Laura Bennett revisaba datos de navegación. «¿Algo nuevo sobre la Meridian?» Laura negó con la cabeza, sin apartar los ojos de la pantalla. «Nada. Su última señal fue hace 12 horas, justo antes de entrar en la zona que marcamos como inestable. Después de eso, silencio total». «Eso no es normal», dijo Nathan, cruzando los brazos. «Ethan siempre reporta cada hora, sin falta. Algo pasó». «Puede que solo sea un problema de comunicación», sugirió Laura, aunque su tono no sonaba muy convencido de sus propias palabras. «O puede que hayan encontrado algo que no esperábamos», respondió Nathan. «Prepara una nave de búsqueda. Quiero salir hacia esa zona en menos de 2 horas». Laura levantó la vista, sorprendida. «¿El crucero Atlas?» «Nathan, esa nave apenas está lista para pruebas de vuelo. No está preparada para una misión de rescate». «Entonces la vamos a preparar», dijo Nathan, con determinación. «Ethan es mi amigo desde hace 10 años. No voy a quedarme aquí sentado esperando reportes mientras él está ahí afuera, posiblemente en peligro». Laura asintió, entendiendo que no había forma de convencerlo de lo contrario. «Está bien, reuniré al equipo. Megan Turner también querrá venir. Sabes cómo es con Ethan y Kevin». «Perfecto», dijo Nathan. «Nos vemos en el hangar en 1 hora». De regreso en la nave Vantir, Ethan y Kevin habían sido llevados a una habitación pequeña, sin ventanas, con paredes que emitían una luz suave y constante. No parecía una celda de prisión, pero tampoco era exactamente un lugar cómodo. «¿Crees que nos van a dejar ir?», preguntó Kevin, sentado en el suelo con la espalda apoyada contra la pared. «No lo sé», admitió Ethan, caminando de un lado a otro de la habitación pequeña. «Pero esa reina no parece querer hacernos daño. Parece más interesada en entendernos que en destruirnos». «Eso espero», dijo Kevin, «porque si esto sale mal, nadie en la Tierra va a saber jamás qué nos pasó». Ethan no respondió a eso. Prefería no pensar en esa posibilidad todavía. En cambio, se sentó junto a Kevin y se quedó mirando la puerta cerrada, pensando en la pregunta de la reina, en la plaga que había destruido la conexión mental de toda una civilización, y en lo extraño que resultaba que una especie tan avanzada tuviera tanto miedo de algo tan simple como estar solo. De pronto, toda la nave tembló con violencia. Las luces parpadearon y una alarma comenzó a sonar en algún lugar lejano del pasillo. Ethan se puso de pie de un salto, con el corazón acelerado.
¿Qué fue eso?, preguntó Kevin, ya de pie también. Antes de que Ethan pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Uno de los guardias plateados apareció, con una postura tensa que no había mostrado antes. «Vengan conmigo», dijo, con urgencia en la voz. «Estamos bajo ataque». El pasillo que antes habían recorrido con calma, ahora estaba lleno de Vantir, corriendo de un lado a otro, con luces rojas parpadeando en las paredes y un sonido grave de alarma que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Ethan corrió detrás del guardia, con Kevin pegado a su espalda, sin entender del todo qué estaba pasando, pero sintiendo con claridad que la situación se había vuelto peligrosa de verdad. «¿Quién nos ataca?», preguntó Ethan, casi sin aliento. «Los Kordath», respondió el guardia, sin detenerse. «Una especie que ha estado en guerra con nosotros desde hace generaciones. No negocian, no hacen preguntas, solo destruyen». Llegaron a una sala de control enorme, con decenas de pantallas holográficas flotando en el aire, mostrando imágenes de naves enemigas acercándose en formación de ataque. La reina estaba ahí, de pie frente a la pantalla principal, con Vren a su lado, dando órdenes rápidas a otros Vanter que operaban los sistemas de la nave. «Nuestro escudo delantero está al 60%, dijo uno de los operadores. «Si continúan disparando a este ritmo, fallará en menos de 10 minutos». «Redirección energía de los sistemas no esenciales», ordenó la reina, con una voz firme que no mostraba pánico, aunque Ethan podía notar la tensión debajo de esa calma aparente. Ethan se acercó, con cuidado de no estorbar, pero observando cada pantalla con atención. Algo en los patrones de ataque de las naves Kordath le resultaba familiar. Había visto formaciones parecidas en simulaciones de combate durante su entrenamiento en la Tierra, hace años, cuando todavía consideraba unirse a la flota militar antes de decidirse por la exploración. «¡Espera!», dijo Ethan, sin pensarlo demasiado. «Ese patrón de ataque se están concentrando en un solo punto del escudo, no en toda la superficie». Vren lo miró con desconfianza. «¿Y eso qué importa, humano? Significa que buscan una debilidad específica», explicó Ethan, acercándose más a la pantalla principal. «Si concentran todo el daño en un solo punto en lugar de repartirlo, es porque ya identificaron una fractura en su escudo, probablemente desde antes de este ataque». La reina se giró hacia él, con una mirada que combinaba sorpresa y curiosidad. «¿Cómo sabes eso?». «No lo sé con certeza», admitió Ethan. «Pero en la Tierra entrenamos para reconocer patrones así. Cuando un enemigo concentra fuego en un punto específico, casi siempre es porque encontró una vulnerabilidad antes del combate, tal vez a través de espionaje o sensores previos». Vren quiso objetar, pero la reina levantó una mano para detenerlo. «Muéstrame dónde», le dijo a Ethan, señalando la pantalla. Ethan se acercó y señaló una zona específica del diagrama de la nave. «Aquí, si el patrón se mantiene, en 5 minutos van a lograr atravesar el escudo, justo en esta sección». Uno de los operadores Vantir verificó rápidamente los datos y palideció, o al menos hizo el gesto equivalente en su especie. «Tiene razón. Hay una fractura microscópica en el generador de escudo número 3, justo en esa zona. No la habíamos detectado». La reina no perdió tiempo. «Reforcemos esa sección de inmediato. Redirijan todo el poder disponible ahí». Mientras los operadores trabajaban rápido para seguir la orden, Kevin se acercó a Ethan y le susurró, con una mezcla de orgullo y nervios en la voz: «Acabas de salvarles el pellejo a toda esta nave». «Todavía no», respondió Ethan mirando las pantallas. «Esto solo nos da más tiempo. El problema real sigue ahí afuera». En efecto, las naves Kordath, al notar que su ataque ya no producía el mismo daño, cambiaron de táctica. Varias de ellas se dividieron, rodeando la nave Vantir desde diferentes ángulos, mientras otras se acercaban directamente, como si buscaran un choque frontal. «Van a intentar abordarnos», dijo Vren, con la voz tensa. «Es su siguiente movimiento típico, cuando el bombardeo no funciona». «¿Abordarnos?», preguntó Kevin, alarmado. «Enviarán tropas directamente dentro de la nave», explicó la reina.
Buscan capturar el núcleo de mando. Si logran llegar hasta aquí, la batalla estará perdida. Ethan sintió que el corazón se le aceleraba todavía más. No era soldado, pero entendía perfectamente la gravedad de lo que se avecinaba. Necesitamos sellar los puntos de acceso principales, dijo Ethan, pensando en voz alta. Si logramos bloquear las rutas más obvias, los obligamos a entrar por pasillos más estrechos, donde será más fácil contenerlos. Vrenlow miró con una expresión que, por primera vez, no mostraba desconfianza, sino un interés genuino. ¿Cómo sabes tanto sobre tácticas de defensa si dices que no eres soldado? No lo soy, respondió Ethan, pero crecí viendo documentales sobre historia militar humana. Nuestra especie ha peleado muchas guerras, demasiadas tal vez. Aprendimos, a la fuerza, cómo defender espacios cerrados. La reina asintió, tomando una decisión rápida. Hazlo. Sellen los pasillos que él indique. Durante los siguientes minutos, Ethan trabajó junto a los operadores Vantir, señalando en los mapas holográficos qué rutas cerrar y cuáles dejar abiertas de forma estratégica, creando así una especie de embudo que dirigiría a cualquier tropa invasora hacia una zona más fácil de defender. Mientras tanto, Kevin, que tenía experiencia en sistemas eléctricos de la Meridian, notó algo en los paneles de energía de la nave Vantir que le pareció extrañamente similar a los sistemas humanos. Ethan, dijo Kevin, llamando su atención, estos sistemas de energía usan una lógica parecida a la nuestra. Creo que puedo ayudar a estabilizar el flujo de poder hacia los escudos si me dejan trabajar en este panel. Uno de los ingenieros Vantir dudó al principio, pero la reina, que observaba todo desde un costado, dio su aprobación. Déjenlo intentar. No tenemos nada que perder en este momento. Kevin se puso a trabajar rápido, con las manos moviéndose entre cables y conexiones que, aunque de diseño alienígena, seguían principios básicos de ingeniería que él conocía bien. Después de varios minutos tensos, el flujo de energía hacia los escudos se estabilizó notablemente. Funcionó, dijo el ingeniero Vantir, con sorpresa evidente en su voz. El escudo se está regenerando más rápido de lo que esperábamos. La reina observaba todo esto con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de asombro y algo más profundo, algo parecido a una revelación silenciosa. De pronto, una explosión sacudió toda la sección inferior de la nave. Las luces parpadearon violentamente y varias pantallas se apagaron por completo. ¡Lograron entrar!, gritó uno de los operadores. Tropas Kordath, detectadas en el nivel 3, avanzando hacia el núcleo de mando. Exactamente por donde los dirigimos, dijo Ethan, con una mezcla de alivio y tensión. Eso significa que podemos anticipar su ruta. Necesitamos evacuar a la reina hacia una zona segura, dijo Vren, con urgencia. No, respondió la reina, sorprendiendo a todos. Si me escondo ahora, perdemos la oportunidad de coordinar la defensa en tiempo real. Me quedo aquí. Vren quiso discutir, pero la mirada firme de la reina lo detuvo. En cambio, se giró hacia los guardias. Refuercen este perímetro. Nadie entra a esta sala sin pasar antes por nosotros. Ethan sintió una descarga de adrenalina recorrerle el cuerpo. La situación se había vuelto real, urgente, peligrosa de una forma que ninguna simulación de entrenamiento podía replicar del todo. Miró a Kevin, que seguía trabajando en los paneles de energía, con el sudor cayendo por su frente. Kevin, dijo Ethan, cuando termines ahí, necesito que ayudes a reforzar las puertas de este nivel. Usa lo que encuentres, cualquier cosa que pueda servir de barrera. Entendido, respondió Kevin, sin dejar de trabajar. Los minutos que siguieron fueron una mezcla confusa de órdenes gritadas, luces de alarma y el sonido distante de algo parecido a disparos de energía resonando por los pasillos de la nave. Ethan se mantuvo cerca de los mapas holográficos, ayudando a coordinar los movimientos defensivos junto a los operadores Vantir, mientras la reina observaba todo con una concentración absoluta. Están a 2 niveles de distancia, anunció uno de los operadores. Se mueven rápido. Mantengan la formación en el embudo, dijo Ethan.
No se desvíen del plan aunque parezca que están perdiendo terreno. Vren, que ahora seguía las indicaciones de Ethan sin discutir, transmitió las órdenes a los soldados Vantir, posicionados en los pasillos estrechos. La estrategia comenzaba a dar resultado. Las tropas Kordath, al encontrarse con rutas bloqueadas en todas direcciones excepto una, se veían obligadas a avanzar exactamente por donde los Vantir los esperaban, concentrados y preparados. Un nivel de distancia, anunció el operador, con la voz tensa. La reina se puso de pie, mirando hacia la puerta principal de la sala de control con una expresión decidida. Si logran llegar hasta aquí, dijo, más para sí misma que para los demás, no será sin encontrar resistencia. Ethan sintió que el momento decisivo se acercaba. Todo lo que habían planeado, cada decisión tomada en los últimos minutos, estaba a punto de ponerse a prueba de la forma más directa posible. Miró a Kevin, que había terminado de reforzar las puertas, y ahora se colocaba a su lado, respirando con dificultad después del esfuerzo. Pase lo que pase, dijo Kevin, en voz baja. Me alegra que estuviéramos juntos en esto. Ethan asintió, sin apartar la vista de la puerta. Yo también. El sonido de pasos pesados y metálicos comenzó a escucharse cada vez más cerca, justo del otro lado de la puerta principal, y toda la sala de control se quedó en un silencio tenso, esperando lo que estaba a punto de suceder. La puerta principal de la sala de control vibró con un golpe seco, luego otro, como si algo del otro lado estuviera probando su resistencia. Ethan sintió que todos los presentes contenían la respiración al mismo tiempo. Los guardias Vantir se colocaron en posición, con sus armas listas, formando una línea firme frente a la entrada. «Mantengan la calma», dijo la reina, con una voz que sonaba mucho más serena de lo que la situación permitía. El embudo hizo su trabajo. No llegan con toda su fuerza, llegan divididos. Un tercer golpe sacudió la puerta, y esta vez una grieta apareció en el metal reforzado. Ethan retrocedió instintivamente, colocándose cerca de Kevin, quien sostenía una barra metálica improvisada, algo que había encontrado mientras reforzaba las puertas anteriores. «Si entran», dijo Ethan, con la voz baja, «necesitamos que se muevan hacia la izquierda, donde el espacio es más estrecho. Ahí los guardias tendrán ventaja». Vren asintió, transmitiendo la instrucción rápidamente a los soldados formados. La puerta cedió finalmente con un estruendo metálico, y por la abertura aparecieron las primeras siluetas Kordath, criaturas altas, de piel oscura y brillante, con extremidades que parecían más mecánicas que orgánicas, avanzando con movimientos rápidos y calculados. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Los guardias Vantir, siguiendo la estrategia que Ethan había ayudado a diseñar, contuvieron el avance en el espacio estrecho, evitando que los invasores pudieran usar su número a su favor. Las luces de la sala parpadeaban con cada descarga de energía, y el aire se llenó de un olor a metal quemado. Ethan mantuvo la vista en el mapa holográfico, gritando indicaciones cuando notaba algún movimiento inesperado en las pantallas. «Refuercen el lado derecho. Están intentando rodear por ahí». Los operadores Vantir reaccionaron rápido, cerrando una compuerta lateral justo a tiempo para bloquear el intento de flanqueo. Poco a poco, la resistencia organizada comenzó a dar frutos. Los invasores, sin poder avanzar más allá del punto de contención, empezaron a replegarse. «Se están retirando», anunció uno de los operadores, con alivio evidente en la voz. «Con Nokei. La reina no bajó la guardia todavía. Esto no ha terminado. Mientras su flota principal siga ahí afuera, seguiremos en peligro». Como si sus palabras hubieran sido una señal, las pantallas mostraron un nuevo grupo de naves, acercándose desde el sector 7. Esta vez, en una formación distinta a la anterior, más agresiva, como si estuvieran preparando un ataque final y decisivo. «Es su flota de asalto principal», dijo Vren, con la voz tensa. «Si esto llega, no vamos a poder resistir mucho más tiempo. Ya perdimos demasiada energía defendiendo el interior de la nave». Ethan sintió que el peso de la situación se volvía casi insoportable. Habían logrado contener el primer ataque,
pero lo que se acercaba ahora parecía mucho más grande, mucho más peligroso. De pronto, una de las pantallas laterales comenzó a parpadear con una señal diferente, un código que los operadores Van Tiraner no reconocían de inmediato. «¿Qué es eso?», preguntó la reina, señalando la pantalla. Uno de los operadores revisó rápidamente los datos. «Es una señal de comunicación. Proviene de una nave pequeña, acercándose desde el borde del sistema. El patrón de la señal no coincide con nada de nuestros registros». Ethan se acercó, con el corazón latiendo con fuerza por una razón distinta esta vez. Reconoció, entre las líneas de código que aparecían en la pantalla, un patrón que le resultaba profundamente familiar. «Esa es una frecuencia humana», dijo Ethan, con la voz llena de una esperanza repentina. «Es un protocolo de comunicación de la flota terrestre». «¿Estás seguro?», preguntó Kevin, acercándose también. «Completamente», respondió Ethan. «Conozco ese patrón. Es el código de identificación del crucero Atlas». La reina lo miró, sorprendida. «¿Esperabas refuerzos?». «No exactamente», admitió Ethan. «Pero si es quien creo que es, entonces mi capitán encontró la forma de rastrearnos». En efecto, a bordo del crucero Atlas, el capitán Nathan Cole observaba las pantallas de su propia nave con una expresión de determinación absoluta. Laura Bennett, sentada junto a él, revisaba los datos de sensores con rapidez. «Confirmado», dijo Laura. «Es la firma energética de la nave Vantir, y hay múltiples naves Kordath acercándose a la misma posición». «Entonces Ethan y Kevin están justo en medio de una batalla», dijo Nathan, apretando la mandíbula. «Megan, prepárate, vamos a entrar en combate». Megan Turner, sentada en la estación de armamento, asintió con firmeza. «Lista cuando quieras, capitán». «Laura», continuó Nathan, «necesito que abras un canal de comunicación con la nave Vantir. Si vamos a ayudarlos, necesitamos coordinar el ataque, no solo entrar disparando sin plan». Laura trabajó rápido en los controles, y segundos después, una señal de audio comenzó a filtrarse en ambas naves al mismo tiempo. «Aquí el capitán Nathan Cole, del crucero Atlas de la flota terrestre», dijo su voz, firme y clara. «Tenemos razones para creer que 2 de nuestros tripulantes están a bordo de su nave. Solicitamos permiso para coordinar una defensa conjunta contra la flota Kordath que se aproxima». En la sala de control Vantir, la reina escuchó el mensaje con atención, luego miró a Ethan, como buscando confirmación. «Es mi capitán», dijo Ethan, con una sonrisa que no podía ocultar el alivio que sentía. «Es de fiar. Si dice que quiere ayudar, es porque realmente quiere ayudar». La reina no dudó mucho más. «Abran el canal. Aceptamos la coordinación». Lo que siguió fue una de las batallas más intensas que Ethan había presenciado en su vida, aunque la vivió principalmente a través de las pantallas holográficas de la sala de control. El crucero Atlas, mucho más pequeño que la nave Vantir, pero ágil y rápido, comenzó a atacar los flancos de la flota Kordath, distrayendo su atención y dividiendo su formación. «Están funcionando como señuelo», dijo Bren, observando el movimiento táctico con una mezcla de sorpresa y respeto. «Están sacrificando su posición defensiva para darnos una abertura». «Típico de Nathan», murmuró Ethan, con una mezcla de orgullo y preocupación, siempre pensando en el equipo antes que en sí mismo. La reina ordenó que la flota Vantir aprovechara la distracción, concentrando sus disparos en los puntos débiles de las naves Kordath que Ethan había identificado anteriormente, gracias al mismo tipo de análisis de patrones que había usado para detectar la fractura en su propio escudo. Poco a poco, la marea de la batalla comenzó a cambiar. Las naves Kordath, incapaces de sostener un ataque coordinado frente a 2 flotas trabajando juntas, comenzaron a replegarse, primero de forma desordenada, y luego en una retirada completa hacia el borde del sistema. Cuando la última nave Kordath desapareció de las pantallas, un silencio distinto llenó la sala de control, un silencio de alivio, muy diferente al silencio tenso de minutos antes. «Lo logramos», dijo Kevin,
dejándose caer sentado en el suelo, agotado. La reina se acercó a Ethan, con una expresión que combinaba gratitud y una curiosidad renovada. Tu capitán arriesgó su nave y su tripulación por ustedes dos, sin dudarlo. Así somos, respondió Ethan, todavía sintiendo el peso del alivio recorrerle el cuerpo. Cuando alguien de los nuestros está en peligro, no lo pensamos dos veces. La reina se quedó en silencio un momento, procesando esas palabras con una atención que parecía ir mucho más allá de la simple curiosidad científica. Eso, dijo finalmente, se parece mucho a lo que nosotros sentíamos antes de la fractura. Esa certeza de que nunca estarían completamente solos, porque siempre habría alguien dispuesto a acudir. Ethan la miró, entendiendo por fin hacia dónde se dirigía todo esto. Tal vez no perdieron eso del todo, dijo despacio. Tal vez solo cambió la forma en que se manifiesta. La reina no respondió de inmediato. En cambio, se giró hacia una de las pantallas, donde el crucero Atlas se acercaba lentamente para acoplarse con la nave Vantir, listo para reunir finalmente a los tripulantes separados. Mientras las compuertas de acoplamiento se preparaban, Vren se acercó a la reina, con una expresión mucho más suave que la que había mostrado al inicio del ataque. «Mi reina», dijo, «debo admitir que subestimé a estos humanos. Su capacidad para actuar juntos, para sacrificarse unos por otros sin dudarlo, no es algo que hayamos visto con tanta claridad en ninguna otra especie que hayamos estudiado». «Lo sé, Vren», respondió la reina, con la mirada todavía fija en la pantalla. «Y creo que finalmente estoy empezando a entender la verdadera respuesta a nuestra pregunta». La compuerta de acoplamiento se abrió con un siseo suave, y por ella entraron Nathan Cole, Laura Bennett y Megan Turner, todavía con la adrenalina del combate visible en sus rostros. Nathan corrió directo hacia Ethan y Kevin, abrazándolos con fuerza, sin importarle que decenas de Vantir los observaran. «Pensé que los habíamos perdido», dijo Nathan, con la voz cargada de emoción contenida. «No fue por falta de intentos de esta gente», bromeó Kevin, señalando a los guardias Vantir con una sonrisa cansada. La reina observó ese momento de reencuentro, con una atención profunda, casi devota, como si estuviera presenciando algo que su propia especie había perdido hace generaciones, y que apenas comenzaba a comprender de nuevo, esta vez desde afuera, a través de los ojos de otra civilización completamente distinta a la suya. En los días que siguieron a la batalla, la nave Vantir permaneció anclada en una zona neutral del espacio, mientras equipos de ambas especies trabajaban juntos para reparar los daños sufridos durante el ataque Kordath. Ethan pasaba gran parte de su tiempo entre la Meridian, ahora liberada de su encierro, y el crucero Atlas, ayudando a coordinar los esfuerzos de reparación junto a Kevin y Megan. Fue durante una de esas tardes tranquilas, mientras el sistema de soporte vital de la nave Vantir zumbaba suavemente de fondo, que la reina buscó a Ethan para una conversación que él sabía, de alguna forma, que estaba pendiente desde el primer día. Lo encontró en un pequeño mirador de observación, una sala con ventanas enormes que mostraban el vasto campo de estrellas afuera. Ethan estaba solo, mirando el espacio con una expresión pensativa. «Puedo unirme», dijo la reina, desde la entrada. Ethan se giró y asintió con una sonrisa cansada pero sincera. «Claro, de todas formas, esta es su nave». La reina caminó despacio hasta quedar a su lado, mirando también hacia las estrellas. Durante un momento, ninguno de los dos dijo nada, simplemente compartiendo el silencio de aquel lugar. «He estado pensando en tu respuesta», dijo finalmente la reina. «La primera que me diste, sobre tu compañero, tu familia, tus amigos». «Pensé que no era la respuesta que buscaba», dijo Ethan. «No lo era, al principio», admitió ella, «pero ahora entiendo que quizás me equivoqué en cómo hacía la pregunta. No se trataba de si estabas solo en ese momento específico, se trataba de algo más profundo, algo que ahora, después de ver cómo actuaron ustedes durante el ataque, empiezo a comprender de una forma distinta». Ethan la miró, esperando que continuara. «Nosotros, los Vantir,
Temíamos la soledad porque era algo que nunca habíamos experimentado antes de la fractura, explicó la reina. Para nosotros, estar solo significaba perder acceso a millones de mentes, a toda una red de conexión constante. Era una pérdida catastrófica, algo que ninguno de nosotros sabía cómo procesar. Pero ustedes, continuó, girándose para mirarlo directamente, nacen solos. Cada humano nace en su propia mente, separado de las demás desde el primer respiro. Y sin embargo, construyen conexiones. Eligen no estar solos, incluso cuando la soledad sería la condición natural de su existencia individual. Ethan asintió lentamente, entendiendo hacia dónde se dirigía aquella reflexión. Para nosotros, la soledad no es una tragedia repentina como lo fue para ustedes. Es algo con lo que aprendemos a lidiar desde niños. Pero también aprendemos, casi al mismo tiempo, que no tenemos que enfrentarla solos si no queremos. Eso es lo que vi durante el ataque, dijo la reina. Tu capitán no dudó en arriesgar su nave por ustedes dos. Tú no dudaste en ayudar a defender esta nave, aunque no tenías ninguna obligación de hacerlo. Kevin trabajó junto a nuestros ingenieros como si fueran parte del mismo equipo desde siempre. Así es como funcionamos, dijo Ethan. No estamos conectados por mentes compartidas como ustedes lo estaban antes de la fractura. Pero estamos conectados por elección, por lealtad, por historia compartida. Y esa conexión, aunque menos física, resulta igual de fuerte cuando realmente importa. La reina se quedó en silencio, procesando aquello con una expresión que Ethan ya empezaba a reconocer como su forma de reflexionar profundamente. Entonces, dijo ella finalmente, la respuesta a mi pregunta es que ningún humano está verdaderamente solo, no porque compartan mentes, sino porque eligen, una y otra vez, no estarlo. Exactamente, dijo Ethan, sintiendo una calidez extraña, al ver que finalmente había logrado transmitir algo tan difícil de explicar. La soledad existe para nosotros, es real, y a veces duele mucho, pero nunca es permanente, si tenemos a alguien dispuesto a acompañarnos, y casi siempre, alguien lo está. La reina miró de nuevo hacia las estrellas, con una expresión que Ethan no había visto antes en su rostro, algo parecido a la paz. Después de la fractura, dijo ella, pasamos generaciones tratando de reconstruir algo parecido a nuestra antigua conexión mental, buscando tecnología que pudiera reemplazar lo que habíamos perdido, pero quizás estábamos buscando en el lugar equivocado. ¿A qué te refieres?, preguntó Ethan. Quizás no necesitábamos reconstruir una red mental, explicó la reina. Quizás necesitábamos aprender lo que ustedes ya saben de forma natural, cómo construir conexiones nuevas, elegidas, en lugar de depender únicamente de las que teníamos antes. Ethan sonrió, sintiendo que aquella conversación había llegado a un lugar hermoso, inesperado. Tal vez ambas especies tienen algo que enseñarse mutuamente. La reina asintió, y por primera vez desde que se habían conocido, sonrió también, un gesto sutil pero genuino en su rostro grisáceo. Quiero proponer algo, dijo ella, un acuerdo formal entre nuestras especies, no solo para defendernos juntos contra amenazas como los Kordath, sino para aprender el uno del otro. Ustedes podrían enseñarnos sobre esta forma de conexión elegida que parece darles tanta fortaleza. Y nosotros podríamos compartir con ustedes conocimientos que hemos acumulado durante milenios de existencia. Ethan sintió una emoción genuina ante la propuesta. Creo que a mi capitán le encantaría escuchar eso, y estoy seguro de que la Tierra estaría abierta a una alianza así. Entonces está decidido, dijo la reina. Enviaré una delegación oficial junto a ustedes cuando regresen. Quiero que esta conexión entre nuestras especies comience de la forma correcta. En los días siguientes, los preparativos para el nuevo acuerdo avanzaron rápidamente. Nathan Cole, Laura Bennett, Megan Turner, trabajaron junto a Vren y otros consejeros Vantir para establecer los primeros términos de cooperación entre ambas civilizaciones. Kevin, con su talento natural para la ingeniería, se convirtió en una especie de puente entre los sistemas tecnológicos de ambas naves, ayudando a traducir conceptos técnicos
que antes parecían imposibles de compartir. La tarde antes de que la Meridian y el crucero Atlas partieran de regreso hacia territorio humano, Ethan volvió a encontrarse con la reina en el mismo mirador donde habían tenido su conversación más importante. «Quería agradecerte», dijo la reina, «no solo por ayudar a defender esta nave, sino por darme, finalmente, una respuesta que realmente pude entender». «No fue solo mi respuesta», dijo Ethan. «Fue ver cómo actuamos, todos nosotros, cuando realmente importaba. Las palabras solas nunca habrían sido suficientes para explicarlo del todo». «Tienes razón», admitió la reina. «Algunas verdades solo pueden entenderse a través de la experiencia compartida, no de la explicación». Se quedaron un momento más en silencio, observando las estrellas que pronto los separarían nuevamente, aunque esta vez, Ethan sabía, no sería una separación definitiva. Habría más encuentros, más conversaciones, más oportunidades para que ambas especies siguieran aprendiendo la una de la otra. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Ethan, antes de que la reina se retirara. «Por supuesto. ¿Tienes un nombre? Uno que no sea simplemente reina». Ella lo miró, sorprendida por la pregunta, y luego, después de un momento, respondió: «Cetra. Ese es mi nombre, aunque hace mucho tiempo que nadie me lo pregunta directamente». «Cetra», repitió Ethan, con una sonrisa. «Es un placer conocerte de verdad, entonces». «El placer es mío, Ethan Carter», respondió ella, usando su nombre completo por primera vez, como si aquel simple gesto sellara algo importante entre ambos. Cuando finalmente la Meridian se separó de la nave Vantir, navegando de regreso hacia territorio humano junto al crucero Atlas, Ethan se quedó un momento observando por la ventana, viendo cómo la nave de Cetra se alejaba poco a poco entre las estrellas. Kevin sentó a su lado, todavía con marcas de cansancio en el rostro, pero con una sonrisa satisfecha. «Nunca pensé que terminaríamos negociando una alianza intergaláctica cuando salimos esta mañana». «Yo tampoco», admitió Ethan, riendo suavemente. «Pero supongo que así son las cosas a veces. Sales buscando estrellas nuevas y terminas encontrando algo que ni siquiera sabías que estabas buscando». Nathan se acercó también, colocando una mano en el hombro de Ethan. «Buen trabajo allá afuera. De verdad». «No lo hice solo», respondió Ethan, mirando a Kevin, luego a Nathan, y finalmente hacia la ventana, donde las estrellas seguían brillando con la misma calma de siempre. «Nunca lo hago solo». Y mientras la Meridian aceleraba hacia el espacio profundo, dejando atrás una nueva alianza y el comienzo de algo mucho más grande que cualquiera de ellos hubiera imaginado al inicio de aquella misión, Ethan pensó en la pregunta que Cetra le había hecho al principio de todo aquello. Una pregunta que ahora entendía completamente. No, nunca había estado solo. Ningún humano lo estaba realmente. Mientras existiera alguien dispuesto a cruzar el espacio entero, solo para asegurarse de que así fuera. Y en algún lugar, muy lejos de ahí, una reina alienígena que alguna vez temió la soledad, más que a cualquier otra cosa en el universo, comenzaba a entender que quizás, después de todo, tampoco tenía que estarlo nunca más.